En este episodio me acompaña una persona con la que he compartido muchos caminos, pero casi siempre en momentos diferentes. Nuestras trayectorias en la psicología están marcadas por las mismas mentoras. Nos gusta el fútbol, hemos coqueteado con ser entrenadores y nos hemos dedicado a la psicología deportiva. Con esa visión 360, ella aporta una mirada clara, valiente y muy honesta sobre el fútbol y las personas que lo forman. Hoy, en Fútbol Relacional, Sonia Castro. Hola Sonia. Hola, Gracias por venir. a ti por invitarme. Me alegra mucho que estés aquí. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es preguntarte cómo estás, que es lo típico que se suele preguntar, pero a mí me gusta preguntarlo de una forma un poquito distinta, que es, no puedes decir ni bien ni mal, sino un poquito ahí de vocabulario emocional ahí. ¿Cómo estás? Pues cambiando y fluyendo Vale. y dejando que las cosas vengan y no preocupándome por lo que vaya a venir, sino pues lo que está viniendo, pues que venga. Dios, me acabas de romper, no me esperaba esa respuesta para nada. Me esperaba Ahora a ver cómo sigue el Me esperaba, sí, vamos a cortar, no, broma. Me esperaba no sé, Tú tranquila, sabes que- ¿sabes? Como más así, pero me encanta porque este programa ya ha empezado distinto, así que las preguntas como más reflexivas desde el principio, así que genial. Y en general, ¿contenta con ese proceso? O sea, o Sí. dejándote fluir y ya. Sí, a ver, es verdad que hace un par de meses estaba como muy aferrada a decir ¿qué hago con mi vida? Pero ahora estoy como, pues la vida es esta y ya está. Y creo que se está encontrando el camino poquito a poco. Ujú. Así que bueno, Y a donde te lleve. sí, y disfrutando. Genial. Oye, pues lo siguiente era que nos contaras un poco quién es Sonia, porque yo te conozco, algunas personas que nos verán te conocerán, pero otras no. Entonces me gusta que te definas a ti misma, que te describas como tú quieras. ¿Quién es Sonia Castro? Pues yo empecé estudiando psicología, luego me especialicé en psicología del deporte, luego también fui tocando pues recursos humanos como máster, intervención y mediación familiar. Y previamente a todo esto, pues como persona he sido deportista de élite durante mucho tiempo. O sea, he ido a campeonatos nacionales de karate, a campeonatos nacionales de esgrima, he estado en contacto con el deporte desde que era, bueno, muy pequeñita, pero muy pequeñita, porque mis padres tenían un gimnasio de karate, entonces fue el primer contacto que yo tuve, entonces yo me metí en el karate y hasta los 19 años estuve compitiendo a nivel profesional. Fíjate, yo que eso no lo sabía. Pues sí. De hecho, tengo un montón de medallas, un montón de Ay, qué trofeos guay, que están qué ahí bueno. guardados y para el recuerdo. Qué bueno, pues seguro que me va a servir eso para preguntarte cositas después, porque al final esto es fútbol relacional. Toda la parte de psicóloga sí me la sabía, no todas las especialidades, pero sí un poco la parte general. Pero tu parte así de deportista de élite no me la sabía yo. Sí, no tenía tiempo para jugar al fútbol. Vale, bueno, pues mira, te cuento un poco del resumen de lo que vamos a hablar hoy, un poco, más que un resumen, como las áreas principales, ¿no? De lo que vamos a tratar. Uno, un poco tu vinculación con el fútbol, ¿vale? De dónde viene, por qué te gusta. Ya me has respondido que no has jugado, pero bueno, un poquito esa parte. Luego también me interesa tu parte o tu experiencia que has tenido como entrenadora, que sé que has tenido un par de experiencias y saber cómo lo has llevado, qué has vivido. Y luego tu parte como psicóloga también, que es verdad que no te has dedicado solamente a la parte deportiva, pero en este caso a mí me interesa también profundizar y dar un poco de visibilidad a la parte de psicología en el deporte, ¿vale? Así que vamos a arrancar por ahí. Lo primero de todo, como te decía, pues al final tú ya me has comentado cuestiones relacionadas con el deporte, en este caso con el karate, pero a mí me interesa específicamente el fútbol. Yo sé que tú eres futbolera, porque te conozco, Mucho. y me gustaría saber de dónde surge eso, cómo empieza tu relación con el fútbol. Pues empieza a nivel familiar con mi tío abuelo que era fanático del fútbol. Es verdad que mi padre nunca ha sido tan fanático, pero mi tío abuelo sí. Y al final pues el amor por el Barça, el amor por el Tenerife, por el Marino, que también era muy fan del Marino, pues acabó calando muchísimo en mí y me he visto un domingo por la mañana viendo el trofeo de Benjamines de la liga no sé qué, Yo, a nivel este que hacen en Navidades, que no sé cómo se llama ahora mismo, la Liga Promi, sí. pues ese, Ujú. pero porque sí, ¿sabes? Y no sé, aficionada del Tenerife y al final pues me fui enamorando mucho del fútbol hasta que decidí pues hacerme el nivel 1 de entrenadora Ujú. y probar en un equipo. Me veía capaz, me veía fuerte, me veía pues con conocimientos y a nivel pedagógico también me veía bastante preparada Ujú. y dije, ¿por qué no?
Entonces no empecé evidentemente, con juveniles ni nada de eso, porque no podía. Así que empecé con los más chiquitines. Claro, lo más normal, siempre empezar desde abajo. Tranqui, que ahora te voy a preguntar por toda la parte de entrenadora, pero antes me interesa un poco esos inicios de la Sonia futbolera. Marino, Barça, Tenerife. Más o menos a qué edad empezaste a que te gustara ver partidos o ir al fútbol o... Pues yo me acuerdo de jugar con mi padre y yo querer ser portera. O No sea, sé. sí, sí, era la figura que más me gustaba. Desde chiquita en el patio del colegio siempre a lo mejor me quedaba así. Algún día había fútbol entre las clases, pues yo me quedaba jugando ahí y demás. Nunca lo practiqué a nivel profesional porque, como te digo, me dedicaba exclusivamente a entrenar karate y esgrima, que eran los deportes a los que yo estaba dedicada a nivel profesional y lo que tenía que rendir, porque yo hacía concentraciones y todo fuera de las islas, Wow. entonces era bastante potente, entonces no había tiempo. Y era una niña, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ¿eso de qué edad estamos hablando? Estamos hablando pues del karate desde los 4 años a lo mejor hasta los Desde los 19. 4 años compitiendo. Sí, Increíble, ¿eh? 4 o 5 sí, ya empecé Increíble. ya. El primer campeonato perdí, me frustré muchísimo. Dije, pues ahora, Pues ahora voy a pues ahora, seguir. por ahora voy a seguir. Y luego las esgrima sí que fue a partir de los 8 o 9, empecé ya compitiendo y se me daba mejor la esgrima que el karate. ¿Y cómo se adentra alguien en la esgrima? No conozco a nadie que Pues practique esgrima. yo tampoco sabía lo que era hasta que mi madre me dijo, vas a ir a esgrima. Y le dije, ¿qué es eso? Y Y me fuiste. dijo, vete. Y nada, y fui al cole, entonces empecé, me gustó, me fui empoderando bastante, fui siendo bastante buena, entonces a partir de ahí pues ya. Qué curioso, qué interesante. ¿Y en esgrima cómo se compite? O sea, ¿compites contra otra persona? ¿O es Sí, como...? compites son varias rondas, compites, o sea, todos contra todos, y de eso se hace una preselección de las personas que más puntuación tienen. Se compite a 5, no me acuerdo mucho, pero creo que son 5 puntos o 10. Ay, no sé, no me Bueno, acuerdo. más o menos. Y eso En, la- es mucho en, más de lo que yo sabía ya. O sea en que... como la liguilla creo que son entre 5 y 10, no me acuerdo cuántos puntos son. En la espada, que es la modalidad que yo tenía, podías tocar todo el cuerpo, incluida cara, incluido tenis. Y después en las semifinales sí son a 15 puntos, y eso, o a 15 puntos, el primero que llegue, o al que agote el tiempo y ya tenga más puntuación, porque a veces Ajá. no llegas a los 15 y se Vale, acaba vale. el tiempo y ya está. Es que me llama un montón la atención porque el esgrima es un deporte que sé qué deporte es, en plan lo Sí. has escuchado siempre, pero es como tengo cero idea, no sé nada. Entonces me sorprende y no lo sabía de ti, entonces es como que... Sí, sí, Qué aquí interesante. entró un señor que se llamaba Enzo Querubino, que es el papá de, ¿adivina de quién? De otro querubino De otro que querubino tenemos en el en el Tenerife. club. Sí. Pues Casualidad. él O sea, introdujo aquí la esgrima, era un maestro de esgrima bastante respetado aquí, ujú, y yo empecé con él. ujú. Y entonces creo que uno de los hijos de él sí se dedicó a nivel profesional a la esgrima, y luego pues el otro pues lo que sea, ¿no? Pero mira, deportistas. Los dos. Bueno, pues, oye, pues qué guay. Pues no lo sabía, esa parte karateca y... Sí, ¿Cómo se dice una persona que hace esgrima? esgrimista, Esgrimista. creo. Bueno, confío en ti. Confío en ti. Cuando hagamos esgrima relacional, hablamos más de eso, pero Después ahora de lucha canaria vamos relacional. Pues es verdad, vamos a tener que hacer muchos podcasts. Nada, un poco cuando tú te recuerdas jugando a fútbol, querías ser portera y tal, aunque fuera a nivel de, yo qué sé, de jugar en el cole o así. ¿Qué recuerdas de ídolos de fútbol o de referentes que tuvieras en el fútbol? No sé si en el Tenerife o en el Barça o no sé. ¿Qué se veía cuando a ti te gustaba el fútbol? A mí me encanta Víctor Valdés. O Vale. sea, yo, claro. De hecho, me compré una camisa, no, claro, mis padres no sabían que yo era tan fanática, entonces yo tenía una camisa del Barça y me puse por detrás V. Valdés y un Porterazo 1. Valdés, ¿eh? Sí, sí. Infravalorado. Y estuvo aquí bastante tiempo, tuvo pues un lapsus en su vida, un Ah, sí. pequeño, sí, una pequeña pues espacio-tiempo en el que no llegó a ser profesional, tampoco se llegó a retirar, estuvo como una especie de limbo y se vino a Tenerife a entrenar y aquí como que agarró la fuerza y volvió al Barça y de ahí pasó a ser el Pues Víctor no, Valdés que conocemos, sí, sí. no sabía yo esa historia. Yo el recuerdo que tengo de él es muy buen portero, como a la sombra de en esa época de Casillas a nivel nacional y Sí, demás, pero muy bueno y muy adaptado al juego del Barça en esa época, o sea, súper bueno. Recuerdo que hubo un mundial específico como que todo el mundo decía que él tenía que jugar porque había hecho un temporadón y no jugó. Pero tengo muy buen recuerdo de él, la verdad pues que sí, sí, se le estuvo aquí de retiro. de retiro. Y vale, quería preguntarte ahora otra cosa, que hablé un poco con María
Y es verdad que tú no has jugado, digamos, en ningún equipo, no ya profesional, sino que no estuviste federada. Pero sí me interesa cómo era ser una niña a la que le gustaba el fútbol. Un poco si veías alguna diferencia con respecto a los niños, cómo viviste toda esa parte. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el instituto hacíamos los típicos interclases, los hacíamos en plan de... Y mis amigas ninguna le gustaba el fútbol. Y yo, pero chica, pero pónganse ahí. Y ellas, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es una pelota? No, no, tampoco está... No, pero éramos como... Claro, ellas estaban en otro rollo. Claro. Y yo era la que sí le gustaba. Entonces, en el patio del colegio, pues no notabas mucho, porque yo qué sé, éramos todos niños y todos jugábamos a todo. Pero luego en el instituto sí que notabas como eso, mis amigas pues estaban, ellas pues lo intentaban, y yo también, al final, pero no, pero yo qué sé, tampoco lo noté mucho, porque es verdad que estábamos todas, pues era un equipo femenino, los interclases y demás, con otro equipo femenino de otro curso, entonces tampoco había mucha diferencia, pero sí que bueno, pues que al final era una diferenciación con respecto, por ejemplo, a mi núcleo. Ok. ¿Sabes? Que yo estaba a lo mejor mucho más predispuesta a hablar sobre fútbol y ellas pues no, ¿sabes? Entonces pues tenías que buscar otras personas con quien hablar de esto. Y al final pues bueno, pues te vas forjando ahí, vas buscando información porque también tienes que estar al nivel de los hombres para poder hablar sobre el fútbol. Entonces claro, tienes que estar ahí un poco actualizándote. En ese sentido, tenía otra idea que preguntarte, a lo mejor no tanto como niña como adolescente, sino ya como adulta. ¿Te ha pasado alguna vez eso de opinar sobre fútbol y que te miren raro, en plan, tú no sabes lo suficiente? Pues no, ahora mismo no. Pues me Bueno, a ver, alegro. también es verdad que me relaciono en entornos bastante seguros Ok. y mis amigos bueno, lo podrán pensar, pero no sé, sí o no, no sé. Pero vamos que no, no, hablamos sobre el fútbol de manera normal, hablamos sobre el Tenerife en este caso, pues de manera normal. Y cada uno tiene sus opiniones. A lo mejor yo digo, pues me gusta a un jugador que me encantaba a mí, y ellos, ¿cómo te va a gustar ese? Si no sé qué. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Sí, pero no, Eh, no diferente a como lo haría yo con un amigo mío, o, ¿sabes? no, no, Como un no, rollo así no, como igual que a ti de te puede colega. gustar más, pues X Exacto. jugador, y tú dices, pues si no está aportando nada al equipo, yo te digo, como que no, si a mí me gusta, pues yo qué sé, cosas así, ¿sabes? Es que Vale. tengo debilidad por los jugadores con la camisa por dentro. Entonces, claro. No eres la única. En mi grupo de amigos también hay algunos que son así. Este año aquí tenemos con la camisa por El año dentro. pasado era Nacho. El año pasado era Era Nacho, me Nacho, acuerdo, pero este año hay alguno también que no... y no sé si fue Héctor también jugó con la camisa por dentro, no me acuerdo. De quién o sea, otro que jugaba con la camisa Creo que por dentro Juanjo también. de este año lleva la camisa por dentro, pero no está jugando Bueno, y el tanto. mitiquísimo Roque Pero sí, Mesa, evidentemente. O sea, que a conocer a otra persona con la camisa por dentro. total, total. Es verdad que tiene un toque ahí como de carisma, ¿no? Como de Sí, como personalidad, un diferente, rollo... sí, 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 sí. sí. Mira, y me hablabas antes del Tenerife. ¿Recuerdas alguna cosa especial del Tenerife? ¿Alguna cosa como concreta? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna vivencia? No sé, Mm, Diodoro, algún ascenso que hayas vivido, o algún momento vinculado a lo familiar. Cuando yo me introduje más en el Tenerife, me acuerdo que fue la temporada que se bajó, no, que no se subió a segunda, estábamos en segunda B, y ya enganché con eso, y ya empecé como, pues cuando se celebró doble ascenso en el mismo partido, no sé si te acuerdas, que el árbitro pitó y era una falta cuando estábamos jugándonos para ir a segunda. No me acuerdo. No sé contra qué equipo era, no me acuerdo, creo que era, bueno, no sé, no me acuerdo. Y se pitó y luego se volvió a pitar, entonces se celebró como por dos el ascenso, una cosa muy loca que estaba en la plaza del Chicharro, ¿no? Bueno, por ahí, que pusieron unas pantallas y al final pues sí vimos el partido ahí, entonces pasó eso. Y luego así, a lo que yo recuerdo, un partido que tengo muy marcado fue con el Atlético de Bilbao, con el Atleti de Bilbao, perdón. Era un equipo que yo quería ver, de hecho fui a Bilbao, no pude, y cuando tocó en la Copa del Rey yo me puse súper contenta porque dije, guau, es que lo voy a ver. Y fue el partido que más he llorado. Sí. Sí, quitando, o sea, ni siquiera cuando nos subimos a primera. Para mí fue un partido súper bonito, no sé, para mí. Y que, o sea, ¿recuerdas un poco el por qué? ¿Qué te emocionó? ¿O qué te emociona el Atlético de Porque al Bilbao? final era ver como los dos equipos, o sea, un equipo que a lo que yo tengo mucha afinidad, que puede ser en este caso el Atlético de Bilbao, y el Tenerife, que era como pues, pues muchísimo amor. Entonces era como que te daba hasta más rabia perder, ¿sabes? Como Ya. contra un equipo que le tienes cariño, no sé. Y me acuerdo mucho de eso. Luego fui ya a verlo allí, al nuevo San Mamés, y es una pasada. Sí, está guay. Muy bueno. ¿Y qué es Sí, lo que te sí. atrae del Atleti?
pues esos valores como más campechanos, ¿sabes? Como muy... A mí que me gustan... Claro, es que aquí me puedo meter en un medio El... meridional, pero me gustan más los equipos más conscientes socialmente. Ok. Evidentemente no vas a lograr nunca, siendo un equipo de fútbol masculino, estar a niveles deconstruidos todo el rato, porque no es una utopía, o sea, no se puede conseguir, pero sí como muchos los equipos que tienden como a esa vertiente. Me vas a decir al Barça no, pues evidentemente a lo mejor es que no lo sé, pero bueno, el Barça ya me viene de amor de pequeña, no lo puedo cambiar, pero sí como equipos muy afines a eso. A ver, te pueden gustar equipos diferentes por motivos diferentes. A lo mejor el Barça Sí, es más de corazón y el Athletic es porque, oye, sí, esos valores que te gustan, lo que intentan trabajar. Y es verdad que no se, creo yo, que no se puede quizás tener todo o estar en lead de todo, pero por lo menos que estés en lucha por hacerlo o con el claro, intento de hacerlo, claro. creo que es Que al es final, una por buena ejemplo, manera. yo que sé, ves el Rayo Vallecano, que no sé si en su momento estuvo Sosulia por ahí, y tú dices, esto es como un equipo que tiene estos valores, puede, que ya luego desde dentro se empezó como a dinamitar el rollo y la afición ya pues también empezó con esto. Pero claro, como puedes tener un jugador con este perfil Ya, presuntamente y luego eres un equipo que también presumes de ser más de izquierdas o más sí. social, por así decirlo. Entonces, claro, tú ahí ya te ves, por eso te digo que no se puede tener todo. Ujú. Los equipos pues, pues son Entras equipos en de hombres, son equipos de entras en hombres que tampoco contradicciones también y... que Ya. Pero me gusta esa visión. Yo también veo el fútbol de una manera que puede aportar algo a la sociedad y me gusta que lo que aporte sea cosas que sean afines a mí claro, y no lo contrario. claro. Entonces es verdad que me ayuda el que un equipo tenga e intente defender esos valores, ¿no? Bueno, ahora es verdad que ha sido un poco popurrí toda esta primera parte, Sí, pero porque te he preguntado de cosas como muy distintas y ahora verás el porqué, y es porque quiero que pasemos a la sección de El tercer hombre, ¿vale? Que es una sesión en la cual el invitado del programa anterior deja una pregunta para el siguiente, ¿vale? Entonces ahora te va a tocar a ti ver la pregunta que te ha dejado María Jarillo. Así que vamos con la pregunta. ¿Qué crees o por qué piensas que Jex ha decidido traerte a este podcast y qué es lo que piensas que a él le ha parecido relevante de tu persona, de tu historia, que puedes contar a la gente? bueno, pues contesto. Pregunta trampa de María. Eso es totalmente para nada casualidad. A ver. Yo creo que porque somos muy afines en muchas cosas y nos conocemos hace muchísimo tiempo. A nivel profesional nos conocemos hace muchísimo tiempo además y creo que hemos compartido esta aventura que es la psicología del deporte dentro de la psicología, ¿no? Como que al final es una rama que muy poca gente conoce, como muy poca gente hace uso y creo que tú en tu área te has sabido como promocionar muy bien y bueno, yo al final pues estoy ahí, ¿sabes? Y bueno, creo que más elegidos, pues no sé, porque te caigo bien. O eso No, quieres no creer. sé. No, pero un poquito por todo lo que he dicho, ya que hemos compartido mucho tiempo juntos. Es verdad que no hemos trabajado a nivel profesional juntos en una cosa ni en otra, pero sí que compartimos esa afición y creo que compartimos sobre todo como el respeto por la infancia, porque todo el proceso, tanto a nivel futbolístico como a nivel deportivo, como todo se cumpla, pues unos estándares de bienestar para los niños. Entonces yo creo que dentro de eso también estamos juntos. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Me quedé pensando en tres cosas. Uno, si me cayeras mal no te invitaría, eso para empezar. Otro, ¿Vale? que es verdad que hemos realmente como que hemos estado en sitios parecidos, pero no hemos terminado de coincidir. No, como en diferentes órbitas, Y sí. muchas veces nos ha pasado eso, Sí, nos ha pasado muchas veces, sí. ¿verdad? Pues nada, el próximo En algún gabinete, momento, pues. en algún momento. Y la tercera cosa es que comparto lo que dices, que creo que tenemos una misma visión de muchas cosas. También lo que es cuando acabamos la carrera,
también caminamos en sitios parecidos. De las mismas manos, diría yo. Exacto, exactamente. Entonces creo que eso también hace que tengamos muchas cosas en Sí. común y eso también es un motivo por el cual he pensado que puede ser interesante tu visión y lo que puedas contar a la gente. Así que Pues te lo agradezco. muy bien respondido. Estoy de acuerdo contigo. Mira, quiero llevarte ahora a la parte de entrenadora, que es la que ya casi me empezaste a contar un poquito antes, ¿no? Que bueno, que te gustaba tanto el fútbol que decidiste un poco dar el paso de formarte y de empezar un poco esa andadura. Y me gustaría saber, ahondar un poquito más en ese inicio, ¿no? En el por qué te llamó la atención, por qué decidiste entrar por ahí, a pesar de no haber jugado nunca, pero sí decir, oye, me gusta el fútbol y quiero probar por aquí, por ser entrenadora. ¿Cómo empiezas? Pues empiezo tocando la puerta de un equipo y fui completamente sincera, le digo, mira, yo no tengo el título todavía. De hecho, en esa época no se pedía el título como para poder estar en fútbol base. Creo que puede ser como un filtro bastante grande, es el hecho de pedir el título, pero bueno. Empecé sin el título, empecé como, bueno, pues a probar en un equipo de prebenjamines, en este caso estaba en el Padre Ancheta, y empecé a probar, y bueno, guay, cuando ya a mitad de temporada dije, yo tengo que seguir formándome, entonces la federación sacó como un curso express, creo que eran 3 semanas, todas las tardes noches, entonces yo cada vez que salía pues del máster me iba para el curso, entonces iba cumpliendo pues todos eso hasta que me lo saqué. Ahí conocí a una persona que me abrió un poco los ojos y me hizo dar como un siguiente paso, saltar a otro equipo, que en este caso fue Argelio. Y él pues estaba como psicólogo dentro del área de la asignatura chiquitita y súper necesaria del curso. Sí. Y me habló de un equipo de fútbol, me enganchó los valores, me enganchó pues lo que venían trabajando, lo veía como muy enfocado a la base, a los niños, a todo, y decidí dar el cambio, me aceptaron en el equipo y ahí empecé otra vez, con prebenjamines. Con prebenjamines, eso es lo que te iba a preguntar, con la He misma estado categoría. solamente con prebenjamines, nada más. Prebenjamines. ¿Y cómo es esa categoría? Buah, una locura. Es que Es una prebenjamines, locura. yo estoy con alevines y ya me parecen pequeños, pero prebenjamines. Buah, ¿tú sabes lo que es un prebenjamín de 4 años? No sé lo que es. Pues- ¿Cómo es entrenar prebenjamín? Pues estar atándolo en las ligas todo el rato, es una cosa loca. Me imagino. No, a ver, yo estuve 2 años en ese equipo. Empecé Benjamín primer año. Tú imagínate, niños de 4 años salían de escuelita, enganchaban y 4 añitos, pues te puedo decir, el más chiquitín era así. Y luego, pues ya a lo mejor tenía uno de 5, creo que tenía uno de 6, Ajá. que más o menos tenía cuerpito. Pero de resto era, pues estar con ellos. Y cómo, eso te iba a preguntar, ¿y cómo son las dinámicas? Pues O sea, al ¿qué es final- lo que hacen con ellos? Yo creo que al final es una edad en la que ya entras a competir a nivel pues fútbol base y te encuentras pues en la preliga con equipos que jugaban el año pasado en primera y claro, te los veas que no pueden Ajá. porque es físicamente imposible que tú pues con el cuerpito de un niño de 4 años puedas hacer frente a un niño de prebenjamín de segundo que a lo mejor tiene 7, 8. No sé si Rosa Levín creo que es a partir de 8, ¿no? Si no me equivoco. Creo que son, no, un poquito más. ¿Ves? Pues te 9. imagínate. O sea, alevines No, son mentira, ya... es mentira. Benjamín, claro. Ah, Benjamín, sí. Benjamín 7, 8. Ya empiezas a entrar en Eso sí. Benjamín. Pues claro. Entonces, pues, el primer año fue de hacer un equipo divertido, de hacer un equipo en el que ellos se sintieran cómodos, que los padres estuvieran contentos con los resultados del equipo. No ganamos ni un partido, Ujú. pero ellos se lo... ¿Puedo decir una palabrota? Puedes decirla. Les daba, Es tu responsabilidad, no la mía. les daba completamente igual perder, ganar. De hecho, yo se los repetía continuamente. Chicos, no me interesa ganar. O sea, sabemos que no lo vamos a hacer. O sea, no era una indefensión aprendida que yo les enseñara a perder, sino que pues todo lo que hagamos bien, que vea que nos estamos mejorando, pues ya para mí es un logro. Imagínate cuando marcaron el primer gol. Luego perdimos 1 y algo. Que bueno, de eso sí que quisiera puntualizar algo después del volumen, ¿no? de goles. Me interesa. Eso fue, vamos, ellos todos abrazándose. Era un equipo que salía de allí y perdía y salían contentos. Y es que salen contentos por todo. Es decir, pues mira, pues viste que el portero se paró no sé cuántos. Y yo, sí, vamos. O sea, no sé, yo creo que se forma un equipo muy guay. En el sentido de, o sea,
yo les daba toda la libertad del mundo para jugar y no sentirse presionados por ningún resultado. Yo creo que desde mi visión no les quise presionar para una mejoría, ni para una mejoría muy rápida, ni para que fueran unos máquinas, ni nada, sino para que estuvieran contentos con lo que hacían, y eso a mí es lo que me valía. Y al final los papás, que tú los ves, que sabías que tú ibas a ir a un campo de fútbol a las 7 de la mañana a perder, los veías contentos también, ¿sabes? Porque decías, pues con los chicos hacíamos un montón de actividades, teníamos, pues, creo que te lo vi una vez a ti, lo de capitán también, yo también les había hecho unas tarjetas, Sí. o sea, y hacíamos como muchas cosas, y entre ellos nos hablaban un montón, no sé, en un equipo guay. Ya luego pasamos al segundo año, después del verano, tú los ves ya que han pegado un estirón, y ese año pues ganamos bastantes partidos, la verdad. Sí, sí. Con los mismos chicos, el mismo grupo. Sí, los mismos grupos, Qué pero guay. un poco más ampliado. Yo llegué a tener hasta 20. Y tenías un segundo, un papá de un niño que me estuvo echando una mano y se lo agradezco un montón. Y ahí sí que empezamos a ganar partidos y empezamos a colocarnos entre la primera y segunda posición, oscilábamos un poquito bueno. así, ya luego empezamos a bajar un poco. Pero bueno, era un equipo que confiaba yo que, pues, que las circunstancias de la vida pues no estábamos pudiendo, pero me quedaba con que era el mismo grupo el siguiente año, se tenía el mismo cariño, no tuve nunca ningún problema con nada entre ellos, ni con los... Nada, o sea, cero. Y yo creo que al final es lo que tú les inculcas, ¿sabes? En plan de, chicos, pues no vamos a estar buscando una victoria, buscamos ser buenos jugadores, buenas personas dentro del campo, y es al final lo que a mí me vale. Me parece tremendo lo que estás diciendo, porque lo dices con una naturalidad tremenda, pero no sé cómo de fácil es hacer eso. Porque es verdad que tú puedes tener muy claro el mensaje a nivel educativo, digamos, pero me impresiona que los chicos lo tomaran de esa forma, que realmente disfrutaran tanto, ¿sabes? Y no se frustraran, y no... O las familias a veces, que también puede pasar, que oye, otra vez perdimos, o vamos a perder, lo que dices tú. ¿Cómo lo hacías, o cómo lo hacían, o qué crees que fueron los ingredientes para que sucediera así? Porque yo lo hablaba con ellos, te digo, del primer año. El segundo también tenía esa misma filosofía, pero es verdad que ellos se empezaron a empoderar más para que ya ganaban partidos, ¿sabes? Al Sí, final sobre todo. era distinto. Me refiero al primero, sobre todo, sí. Pues yo lo hablaba con ellos con total naturalidad. Se ponían, es que, profe, es que no me han marcado 8. Y me da igual, si 8, 9, 10, 11, me da igual. Ustedes estén contentos, salgan ahí, sean felices. O sea, hagan lo que tengan que hacer, jueguen, diviértanse. Y cuando marcaron el primer gol, buah, te digo. Y hubo un partido que también perdimos, pero jugamos tan bien. De hecho, yo me tenía que ir y me quedé. O sea, estaba yo con el segundo, le dije, no te importa, luego te quedas tú el segundo tiempo y demás. Y yo luego me quedé, porque me lo pasé tan bien. Y los vi jugando tan bien, que yo decía, es que no me quiero ir. Era para llegar al partido del Tenerife Athletic Club. Ajá, yo. Y pues imagínate, pues me daba igual. Y te quedaste Y me quedé. de lo bien que estaban jugando, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, yo decía que no me quiero ir. Además, yo, entraba yo al campo, si ellos perdían, pues, ¿sabes? En plan, chicos, venga, tenemos que cantar, venga, vamos a aplaudir a los papás. A lo mejor yo lo sacaba uno a hombro, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Y muy bien, nos pasamos bien, muy bien. Sí, yo lo que veo ahí es la coherencia, ¿no? De intentar tú, si transmites ese mensaje, que luego se vea en ti ese mensaje también, ¿no? Que a lo mejor no te metan un gol y a ellos les digas, no pasa nada, no importa que nos marquen goles, pero luego te marquen un gol, o tú te lamentes un montón porque falló una ocasión, ¿sabes? Como A ver. intentar transmitir, o sea, ser coherente con el mensaje que transmites verbal, con lo que transmites luego desde el banquillo, ¿no? Que es complicado también, porque luego te tienes que topar con otras partes, que es lo que hablábamos, o sea, lo que te quería puntualizar ahora. Luego te tienes que topar con otro entrenador, mayoritariamente hombre, que eso da igual, porque al final tú, si no tienes esa visión, pues da igual. Pero normalmente, pues no, pues tú vas a por más resultado cuando, pues eso. Entonces me acuerdo un partido, yo tuve mucho pleito, pasa que yo no se enteraba. Pues claro, luego tenías que estar hablando con el árbitro. Mira, ya era un partido que estábamos 0-14 o algo así, y yo decía, ¿qué necesidad? Y quedaba tiempo. Y se lo deja al árbitro, y se lo deja al entrenador, páralo. O sea, haz algo, yo qué sé. Invéntate que cámbialos. Estás en premios Jamines, cambia el portero por lo delantero, cambia no sé. Es que tienes muchas posibilidades. Que los niños se tomen como estos resultados como algo tan natural es porque hay un trabajo ahí detrás. Pero no significa que se tengan que merecer que les marquen 20 goles. Si yo te digo, me da igual perder 0-9, me da igual perder 0-9, pero no me da igual perder 0-30. Ya. Vale, estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de que tú estás
a tope a por unos niños de 4 y 5 años. Es decir, frenando un poco. Total, no frenaba, el árbitro tampoco hacía nada. Y yo en un cambio, en un salida de balón, los llamé a todos corriendo. Les dije, ahora vamos a hacer una cosa. Y yo me arriesgo que me multen, me da igual. Se sientan todos en el suelo. O sea, un gol del equipo de ellos, mentira, claro, que fue cuando nos reajustamos todos. Y ahora se sientan y no juegan. Y se sentaron y no jugaron. Y me da igual, yo luego llamé al coordinador, le dije que sepas que acabo de hacer esto. No lo voy a permitir. O sea, tú puedes, entiendo que quieras quedar primero en la liguilla para entrar en primera o no sé qué, para hacer lo que te dé tus cálculos, de lo que te dé la gana, pero estamos hablando de que no. O sea, divide o márcanos 15 a nosotros y yo que sé, haz lo que quieras con el otro equipo, pero, o sea, no pueden acabar los resultados 0-30, es que me parece una burrada. En Gran Canaria, me acuerdo, salió hace tiempo, eso, 0-50, 0-30, 0-40, te digo Gran Canaria porque fue lo más sonado, pero te puedo decir Tenerife también, y eso no lo vemos. Y claro, es como, a ver, ¿qué le estás enseñando a tu equipo? Que si no marcan 30 goles en el siguiente partido, ¿qué le estás enseñando? ¿Sabes? Tampoco lo juzgo, pero hay que nivelar un poco las cosas, ¿sabes? Sí. Es un tema que, fíjate, yo me he visto en la situación contraria. Seguramente. Me he visto en la situación contraria y me he enfrentado a conflictos, ¿sabes? A tener que tomar decisiones y no es fácil, ¿sabes? Porque te pones en la piel de lo que acabas de comentar tú y dices, qué difícil, qué necesidad hay de que la competición te lleve a que se den estos enfrentamientos, porque al final a lo mejor el nivel es muy diferente entre dos equipos y no tiene sentido para ninguno de los dos equipos. Y ves a los chicos que, unos, no se lo están pasando bien, porque evidentemente... que tú se lo ves en las caras de... Es lógico, tiene toda la lógica del mundo. O sea, te hablo desde mí, entiendo que tú se lo verás al otro equipo, es decir... Sí. Y es como sin sentido, ¿sabes? Es como no sé qué se podría hacer para que eso no sucediera, porque luego sí que yo he vivido, por lo menos, evidentemente todos los equipos no los conozco, lo que yo he vivido, se toman en cuenta y se hacen mecanismos para intentar, dentro del grupo, dentro del equipo, para que no se marquen más goles, ¿sabes? Pero es verdad que eso en sí tampoco es fácil de hacer, ¿sabes? Porque al final ellos están también compitiendo, quieren hacer las cosas mejor, y poner eso en común con, vale, ¿qué hago? Intento ponerme a tocar, o sea, yo llegaba a la conclusión siguiente, decía, si no metemos goles entiendo que es mejor, ¿no? Porque al final el resultado como muy abultado es algo que llama mucho la atención y a los pibes evidentemente pues y al final para el propio club puede ser hasta contradictorio, depende de quién lo mire, ¿sabes? Claro, pero incluso más allá del resultado, ¿sabes? Si la superioridad es tan grande entre dos equipos, si no marcamos goles, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Es como, vale, pues vamos a intentar mantener la posesión sin marcar gol, pero eso para los pibes que están jugando en el campo que no alcanzan una pelota, tampoco creo que sea bonito. Pero no estás parado. Otra cosa es que tú me digas, lo que se ha hecho muchas veces, que tampoco lo veo yo, no lo comparto del todo, que un equipo se queda quieto y los otros van y marcan un gol, pues tampoco estamos enseñando mucho, es decir, pues llegará el momento en el que este equipo pues pueda marcar goles. O lo cogerá otra persona que les haga marcar goles, o el entrenador de una manera que sí les haga marcar goles, o llegará y se sentirán igual de bien o mucho mejor que quien marca 30 por uno. Sin duda, ¿sabes? sí. Yo creo que el marcar más o menos goles no te va a hacer sentir mejor, aunque es verdad que se intentan trabajar, o yo por lo menos he vivido que intentamos trabajar otras cosas más allá del gol, pero es difícil también a veces, ¿sabes? Porque al final muchos pibes ven el gol y todo es el gol, ¿sabes? Y por mucho que intentes trabajar otras cosas, ven el gol. Y es como... No sé, me parece que hay que intentar regular algunas cosas ahí para que no se den esas situaciones. Sí, por ejemplo, en waterpolo en las categorías inferiores se paran, ya no se cuenta más. A partir de, no sé si son 10, ya no se cuenta. Entonces, claro, es verdad que en un campo chiquitito tú no tienes un marcador para poder ver los goles, sino los contabiliza el árbitro. Pero sí, yo creo que hay que, tomar medidas en el sentido de medidas que sean a favor del fútbol, del juego, y a favor de los chicos. Es decir, no vas a hacer un partido de 10 minutos, porque al final no, o sea, sí ya se llega hasta qué resultado. Pero encontrar alguna forma, Sí, yo porque creo. eso también me pasaba, porque es verdad que algunos equipos proponían que, oye, parar el partido ya, porque no tiene sentido lo que estamos jugando. Pero a la vez los chicos también querían jugar. Claro. Incluso los chicos, me ha pasado con chicos del equipo que iba perdiendo, decían, no, es que nosotros queremos jugar.
y a lo mejor los entrenadores proponer que se parara el partido. Entonces te genera como un montón de conflictos y de situaciones que es como... ¿Qué necesidad? Ahora que lo dices, claro, tiene toda la lógica del mundo, pues que los chicos quieran jugar, pero al final tú estás ahí, estás en caliente y lo único que piensas es que no estén sufriendo, Lo ¿sabes? sé. Y para 5 minutos que quedan, Sí, sí. porque tampoco es que... Pero sí, hay que o sea, buscar una forma de regular el que no se pierda el sentido del fútbol base, quizás a lo mejor poner un poquito más alta la edad para entrar en primer Benjamín de primer año, que no llegue a ser 4, sino a lo mejor llegue a ser 5, ¿sabes? Que ya tengan más cuerpo, más, no sé, más físico. Y O no que, sé si se pueden distribuir a lo mejor las categorías de tal manera... claro, que No, está no lo la sé, eso lo preliga y desconozco. con eso lo distribuyes, pero claro, si tú empiezas a jugar una preliga contra un equipo que el año pasado jugó en primera y empiezas, al final pues te condena un poco a estar en segunda. No, mentira, en preferente, ¿sabes? Eso es, Exacto. eso es. Sé que hay Pues al categorías final, en las que tú como equipo te puedes, digamos, inscribir directamente en la categoría preferente como en infantil. Como que si ya asumes que tienes cierto nivel de pues no lo equipo, sabía. pero por ejemplo de Alevín o lo que yo conozco de Alevín hacia abajo, es eso, la Preliga, preliga al principio claro. y eso es lo que calibra los niveles. Pero claro, te encuentras Claro. con diferencias muy Claro, ahí hay grandes. mucha diferencia. Ya luego en tu propia liga, pues ya tú puedes, ¿sabes? Hmm, Entiendo que es más competitivo el preferente, que más siendo alevines, que ya estás a un paso como del fútbol 11, es mucho más competitivo. Pero al final, claro, en una segunda de niños, que si tú más o menos tanteas como árbitro, como persona que ha visualizado pues, varios partidos de estos, o quien sea, oye, pues este es el nivel, vamos a hacer otra cosa, ¿sabes? Que sin al duda. final da igual quién gane la liga de segunda de Benjamines de primer año, que me Sí, refiero, o sea, sí, sí, no, está bien, está divertido no es lo y relevante, que desde pueden luego. ganar pues muchos equipos por muchas cosas, que de hecho esa iniciativa se hizo, era el Balón de Oro, no sé si No lo conozco. sigue estando ahora mismo activo. Al acabar un partido, ambos entrenadores firmábamos, pues por otras competencias que no fueran goles, cómo valorábamos al equipo contrario. Ah, Entonces, qué interesante. No lo claro, conozco. este club que te digo, creo, si no me equivoco, que fue el impulsor, el antiguo presidente de esa iniciativa, junto a Miguel Tomé, creo que fue. No lo sé, estoy hablando por hablar, pero creo que o sea, la federación impulsó también esto, hizo la libretita de juega, no sé cómo era como más educativa. Y se hizo esos premios y te digo que se ganaban, o sea, le entregaban un balón de oro al club, un balón de oro, literalmente un balón de oro. O sea, Sí, no de trofeo, sino un balón de oro. qué Y guay. entonces, claro, y era por diferentes cosas. Pues más comunicativo, pues entrenador más, no sé. Ujú. Y eso en general, o sea, en la liga, Mm. después de Durante la toda la liga. liga, al final de la temporada se dan esos premios. Y luego salían prensa los equipos que habían ganado X cosas. Oye, pues me parece... Entrenador, pues equipo, pues no sé qué. Y al final veías como que, oye, pues no puedo ser el mejor de segunda, pero a lo mejor sí he sido la persona que más ligas he atado. Y yo qué Oye, sé, no hay sé. cosas más importantes, te lo digo, y más en Hombre, que se esa, y caigan a más, quien y que... más en esas edades, Claro. es que es lógico al final. Bueno, pero- Mira, ¿qué dirías que es lo que más te llamó la atención para bien? ¿Qué es lo que más te gustó de entrenar en esa etapa en general? No, a lo mejor es más del primer año, del segundo, pero bueno, en general, lo que más te gustó y lo que menos, Lo que menos creo que ya lo he dicho, que es lo que estamos hablando, me parece que ¿vale? esos desniveles, esa falta de conciencia también por las otras partes, que tampoco voy a pedir que todo el mundo, pero que estemos como en una línea educativa más o menos todos iguales, es decir, con nuestros más, nuestros menos, nuestros pensamientos, nuestras cosas, nuestra forma de ser, lo que sea, pero que estemos en una línea educativa para que los chicos de ahí salgan siempre contentos. Es lo único que yo echo de menos o lo que yo he echado en falta muchas veces. Y lo que más, pues creo que he aprendido de un montón de gente, tanto en el primer equipo que estuve como en el segundo, creo que aprendí de entrenadores muy buenos, que no tienen un nombre a nivel profesional, pero son gente que sabe entrenar y que sabe entrenar a niños, ¿sabes? Que al final es una cosa complicada porque tú sabes que esa atención es muy chiquitita. Entonces tú tienes que estar todo el rato súper activa, pues con juegos, pues con no sé qué, pues cómo hacemos esto, pues. Y entonces al final tienes que incluso darle más vueltas a un entrenamiento de fútbol 8 que de fútbol 11. O sea, a nivel conjunto, ¿cómo mantienes tú 1 hora y media un equipo de niños?
Totalmente. que no puedes hablar tanto con ellos, que no puedes razonar tanto con ellos, como pibes de 11 años, de 12 Sí. que, pues yo qué sé, pues que te puedes sentar con ellos y decirles, señores, esto no está funcionando, no estamos dando, no estamos rindiendo, ¿qué soluciones podemos poner? Y ya, Te pero digo yo que me pasa a mí con niños de 10, 11, que tienes que medir bien el tiempo de los ejercicios, los tiempos de explicación, para que sea dinámico, para que no sea muchos tiempos de parón, me imagino. sí. O no me imagino realmente cómo será con A mí me niños tan faltaba sacar pequeños. ya una marioneta. Bueno, vamos a hacer un rondo. Claro, tenías que tener balones Tremendo, claro. de todos los colores. Muchos recursos, Pero, claro. pero porque los aprendí. Los aprendí de la gente que estaba en el club, Qué del bueno. Ale, que es un profesor también de las certificaciones de 1 y 2, de Ángel Marrero, en su momento de José Herrera, que estuvo en el Granadilla de primero, ahora está en Abu Dhabi, tiene una metodología muy guay. Y al final también es organizarte y tenías que tener como muchos recursos, y es eso, como mucha activación. Y luego una vuelta a la calma, Claro. evidentemente. Y al final yo siempre llegaba y ellos llegaban con sus cosas y decía, a ver, ¿cómo se lo han pasado hoy? Entonces ya te empezaban a hablar, pues no sé quién me dijo no sé cuánto. Y no sé quién me dijo. Bueno, 10 minutos así, 5 de charla y venga a entrenar. Y era todo movimiento todo el rato. Todo el rato. Y tenía balones de 2 colores, introducido otro tercer balón de otro color. O sea, todo era muy estímulo, todo era muy simbólico. Para enseñarles, pues, yo que sé, a una conducción básica, pues la parte de dentro del pie pues se llama casita, entonces vamos a conducir con la casita, pi, 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 casita, vamos a parar pues con el martillo, a lo mejor es parar el balón y es pisarlo, ¿no? Vamos a parar, martillo. Pum. Chos, me estás abriendo un mundo, ¿eh? Es Porque en mi súper cabeza simbólico, no me claro. imagino. Es Sí, que sí, tú sí. imagínate la edad de ellos. Pues no puedes explicarle, pues ahora te vas a la banda y te vas a hacer no sé qué, y vas a hacer una triangulación de no sé cuánto. Y ellos te dicen, se sacan un moco primero. Y luego te dicen, mira, vas a ir tú a la banda a hacer una triangulación que me estás Sí. contando. Eso ya lo podemos dejar en otras categorías, ¿no? Pero ellos, es que era. Bueno. Mira, y a nivel general, ¿qué te encontraste con las familias? ¿Te encontraste perfiles de qué tipo, exigencias, no exigencias? Es que esa categoría no sé qué tanto será, porque al ser tan chiquititos no creo que haya unas expectativas muy grandes. ¿O sí? No me encontré yo con ningún padre hijo de padre de Messi. Ajá. No me encontré con ningún padre de Messi, ningún padre de Cristiano. Aunque su foro interno lo pudieran pensar o por su parte personal en casa a lo mejor le pudieran presionar. No te lo algo. transmitieron. A mí no me lo transmitían. Vale. Que podía ser, ¿eh? Que yo no te digo, pero no me vengan nunca con esas actitudes. De hecho, es que cuando yo me fui de este club, muchos padres sacaron a sus hijos del club. No sé si por mí o porque ya te digo que a nivel institucional pues cambió muchísimo. Nos fuimos casi todos los entrenadores, se fue el coordinador, entonces fue como un boom. Pero, por ejemplo, el segundo que ya estaba conmigo decidió no seguir estando porque al final, pues yo qué sé, pues era una forma que teníamos de familia, de todos juntos y era un rollo muy guay que te digo, puede ser por mí o puede ser por un cúmulo de cosas, pero al final tú dices, chos, pues calas, ¿no? El mensaje o la línea a la que yo quería seguir, pues estaba ahí y al final estaban contentos conmigo y yo qué sé, ¿sabes? Que al final, pues eso. Qué bueno. Pues supongo que eso también hizo que el ambiente fuera bueno, ¿sabes? Porque no es simplemente Sí. que las familias te tocaran buenas, ¿sabes? No, seguramente hubo un se hizo el cambio. trabajo de tal manera que se pudo generar un ambiente armónico y que fuera bien, que no siempre es fácil, ¿sabes? Yo mantengo a día de hoy contacto con algunas de las familias de los chicos y los veo y me lo coincido con ellos por la calle y digo, Dios, que están enormes. Yo me imagino, claro, que desde tan chiquitito. Es que ya no me acuerdo hace cuántos años fue. Justo eso te iba a 6 preguntar. años, yo creo. Hace 6. Durante el COVID estuve entrenando también. Vale. Cuando se reanudaron los partidos, entonces, pues, a los cálculos, yo creo que de 2021, creo que fue mi último año. Claro, y es que Claro. en esas edades, es que claro, del 21 ahora, 4 años, se nota un montón. Se nota un montón. ¿Sabes? Si nota se notaba en muchísimo. verano, imagínate 4 años. Sí, se nota un montón. Todos tienen la misma cara, ¿eh? Pero no el mismo cuerpo. Sonia, pues mira, ya hemos hablado de tu parte de entrenador, algunas cositas. Ahora me gustaría ahondar un poco más en la figura como psicóloga. Y antes de centrarnos 100% a lo mejor en la parte más deportiva, que es la que igual aquí pueda tener más peso, sí me gustaría saber un poco por qué tú decidiste estudiar psicología. ¿Qué te llamó la atención? ¿Lo tenías muy claro? ¿O ibas orientada al deporte sí o sí? ¿O cómo fue, Pues yo quería ser ingeniera náutica, por ejemplo? por ejemplo. Y nada, pues fui a terapia. Ajá. Empecé a ir a terapia, pues primero de bachillerato y pues
las circunstancias dentro de la terapia, del vínculo terapéutico y demás, pues empecé a conectar bastante con la psicología y de hecho yo salía de ahí y decía, yo quiero hacer esto para la gente. Vaya. Que la gente se vaya de aquí con esta sensación, ¿sabes? Que ayudar así. Y al final pues fue un cambio de registro completamente. De hecho yo estaba bastante relajada en bachillerato, pues para las ingenierías no tenías que tener mucha nota. Luego sufrí mucho para entrar en la carrera porque claro, la pago súper bien, pero el bachillerato, bueno, pues ahí estaba, cogido Claro. con pinzas. Y, y me fue por aquí, por ahí. Y decía, bueno, si no psicóloga, pues bióloga o enfermera o algo así. Vale, algo de ayuda, ¿no? Algo Algo sí. de apoyo, ok. ¿Y la carrera te gustó? ¿Qué fue lo que más Ahora te...? desde fuera te digo que fue muchísimas cosas, muchas carencias como carrera aquí. No sé cómo Península cómo es, cómo se distribuye, pero creo que nos falta mucha parte práctica. Vale. Creo que deberíamos estar al mismo nivel, no al mismo nivel, evidentemente, que enfermería, pero sí nos falta mucha parte práctica. El último cuatrimestre del último año no puede abarcar unas prácticas y luego echarte al mundo laboral y creo que estás de acuerdo conmigo que al final tú tuviste suerte pues si estudiaste educativa, si no me equivoco. Sí. Yo no puedo acceder a eso. Luego también las limitaciones que tienes a la hora de coger ramas, que no hay formaciones. Sí, Sino una en concreto, ya, pero entra. es cierto el que hablando con psicólogos, psicólogas de diferentes generaciones, coincidimos en lo mismo, la gran mayoría, que es que, claro, una profesión en la cual se basa tanto en el trato con las personas, en el exponerte a diferentes situaciones, no tener tanta parte práctica, por mucho que tú sepas muchas cosas que hayas estudiado. La mayoría de profesionales se ven terminando la carrera y diciendo, ¿y ahora qué hago? Como que te Claro. ves sin herramientas suficientes. Pasa mucho, 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 mucho. Y o tienes mucha pasta para pagarte el máster privado, o tienes muchísima nota para poder estar en la pública, y si no, pues tienes que elegir otras opciones a nivel pues, eso social, pues a nivel de recursos humanos, o especializarte en otras cosas. Pero no está hecha la carrera para alguien que quiera salir y ejercer, Sí. ¿sabes? No se puede. Y ahora menos incluso, porque yo hice el último año de licenciatura, pero ya con el tema de grado, Ah, no, claro, con el ya es tema de ahora grado no. máster, etcétera, etcétera. Si no, en licenciatura no sé si por compatibilidad de las horas de prácticas que tenías con sanitario, con neuro, con no sé qué, te convalidaban. Las podías convalidar. Las podías convalidar, entonces te facilitaba bastante más. Creo que no se nos preparó, no se nos está preparando a la generación del grado para salir y Se te trabajar. prepara para que hagas el máster, realmente. Sí, yo salí y Pero fui bueno. profe. Sí. Sí, estuve en Radio Beca, entonces ya a partir de ahí cogí más experiencia. El mismo día que acabé la carrera empecé a trabajar en Radio Ajá. Beca. Entonces, pues a partir de ahí. ¿Y cómo te enfocaste al deporte? Porque de toda la vida lo he sido, o sea, he sido deportista y creo poder entender un poco el proceso, los procesos que están inmersos previos a una competición, durante una competición y post competición. Yo he vivido las dos vertientes, o sea, o perder, o casi ganar, o ganar. O sea, yo he estado como en muchas zonas de los estados en los que puedes estar dentro a nivel competitivo para un deportista. Evidentemente yo soy yo, otra persona es otra persona, pero compartimos más o menos pues las mismas experiencias y las mismas expectativas en cuanto a un campeonato, que entiendo que para todo el mundo es ganar. Pues un poco por eso. Claro, al haberlo vivido tú, todos esos procesos, ese ganar, ese no ganar, ese enfrentarte a una competición, todo lo que rodea a ese momento, te hace entender que puede ser importante trabajar esa parte, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no? Y Incluso para un deportista que no es nada, que no es profesional a nivel olimpiadas, que no es profesional a nivel campeonatos de España, dejar el deporte en el que muchos años has estado, también para mí fue un duelo porque perdí una parte de mí, una identidad de mí. ¿Sabes? Era Sonia la que hacía la karateca. Y entonces esa parte se empezó a diluir mucho, mucho en mí y yo la tuve que echar mucho de menos y la tuve que dejar ir, que ya no iba a volver a competir, eso por decisión propia fue. Que ya no iba a dejar ya de ganar, ya iba a dejar de estar ahí, bueno, pues de ponerme un kimono y de poder ser pues alguien, ¿sabes? Y ya está, y lo dejé, lo fui aparcando y eso parte se diluyó en mí y también fue un duelo. Entonces, a lo mejor hay gente que a lo mejor iba toda la vida haciendo, pues yo qué sé, atletismo. Y pues por cosas de la vida, porque tiene que estudiar, porque tiene que estudiar una carrera, porque no tiene tiempo. Yo entré a la carrera de mañana porque era deportista, si no hubiera estado por la tarde. Eso fue sí, una de las cosas que agradezco. porque ahí Y todavía competías cuando empezaste ahí la carrera. competía todavía, Ah, sí. vale. Entonces se hizo un comunicado
Y yo pude cambiarme de mañana porque yo tenía los entrenamientos por la tarde y era incompatible. A los deportistas de élite se les deja Dan esa esa opción. posibilidad. Entonces yo entré así por la mañana. Y bueno, pues al final es eso, que vas viviendo como muchas cosas y yo a nivel individual comprendo mucho más que a nivel colectivo porque nunca he participado a nivel colectivo en un deporte. Competí en Karate 3, pero no éramos un... ¿Sabes? No depende tanto una cosa de Sí, es otra. algo más individual en A nivel realidad. individual sí que sí puedo entender mucho más. A nivel colectivo me gusta más también el hecho de dar esas sesiones porque tienes muchísimas narrativas y muchísimas cosas que puedes abarcar y está muy guay. Pero bueno, yo creo que sí, que al final esa parte hace que entiendas, ¿no? Un poco más lo que sienten las personas cuando pues eso, van a competir, esos nervios, esas ganas, esa forma de motivarse, de no motivarse, de todo. ¿Y en qué aspectos has trabajado desde la psicología del deporte? ¿A qué aspectos, o más bien más que aspectos, en qué contextos has estado? ¿En proyectos, en equipos, Sobre todo, individualmente, deportistas de qué deportes? ¿Me puedes contar un poco el abanico que tienes o has vale. tenido? Sobre todo a nivel colectivo, Vale. con fútbol. He trabajado muchísimo con fútbol, he estado pues en el Atlético San Juan, en el equipo en el que estaba antes, en muchos, En varios. en varios equipos. Estuve muy cortamente, muy así en la escuela de Granadilla, estuve presentando un pequeñito proyecto que era el Fusine, que era el fanzine sobre fútbol. Y estuvimos ahí con las niñas, porque eran como escuelitas de niñas por 3 puntos de la isla, o 4, no me acuerdo cuántos eran. Vale. Y ahí estuvimos también haciendo sesiones. A nivel individual he estado, bueno, pues con boxeadores, con también karatecas, a nivel de competición de CrossFit, de gimnasio, pues, de todo esto, pues también. Y, y a nivel colectivo, que he estado todo el rato, o sea, ¿qué he tocado de ahí? Pues la cohesión grupal, autoestima, objetivos, qué es lo que está fallando en la temporada, ¿sabes? Que comentáramos a nivel equipo qué es lo que veíamos que estaba, bueno, que se podía mejorar, con el entrenador también con los padres, que tuve una última sesión en el Atlético San Juan, muy buena con los padres, creo que fue una de las mejores sesiones que he hecho en mi vida, súper bonita. Y bueno, al final tienes que también ver todas las versiones de todo, ¿sabes? Reunirte con los entrenadores, que podemos estar haciendo mal, o que se puede mejorar, que estamos haciendo bien, que tenemos que estar reforzando. Y con los papás, pues, que te cuenten cómo se sienten, sus experiencias, cómo crees que se sienten sus hijos. Yo les hice una dinámica muy guay, que era, escríbanme una carta de lo que le dirían sus hijos a ustedes de cómo se lo han pasado esta temporada aquí. Y salieron cosas súper bonitas. Súper bonita. A nivel de equipo de cohesión, de los padres como familia, como club, como familia. Súper bueno. Qué chechi. Sí. Me encanta esa parte comunitaria también, de tocar todas las partes y poder ponerlas en común, o que unas Súper partes le hablen importante. a otras, ¿no? Las familias, los técnicos, jugadores. Y a veces nosotros somos ese pegamento, Sí. me he dado cuenta. Es súper importante. A mí lo que sí me gusta es trabajar en el campo. O sea, tema de vestuario, si no tenemos que trabajar una cosa muy específica de objetivos o de hacer una dinámica como muy de escribir, a mí me gusta llevar los ejercicios al campo. Por ejemplo, pues hacer un rondo y previo al rondo hacernos preguntas de las típicas, ¿no? Para conocernos un poco más, porque ahí sí que se conocen, pero sí, Juan, ¿de qué equipo es Juan? No sé, Juan, ¿de qué equipo es? ¿Sabes? Entonces hacer un rondo, o sea, unas preguntas previas al rondo y el que estaba en el centro pues tenía pues que adivinar. Teníamos, uno del rondo tiene que adivinar lo que pensaba, o sea, una de las preguntas del centro. Y entonces si fallabas ibas al centro. Entonces ahí también los mantienes activos, estás en una situación real del fútbol. O sea, es eso, es traspasar lo que viene siendo la psicología a las situaciones reales del fútbol, porque sabes cuanto más exposición a las situaciones reales, más adquirimos esa... Entonces, por ejemplo, una cosa que uso mucho, pues un partido ciego. Pues hay problema de cohesión en el equipo, uno de los chicos se venda, no pueden marcar gol si no toca el que tiene la venda puesta. Entonces ya estás metiendo un partido, pero estás metiendo comunicación, pero estás metiendo cohesión, pero estás metiendo que una persona lleve a esa persona que estar guiando durante el campo Claro. y decirle, aquí marca. Y tienes también unas reglas. Con los porteros, una escuela de porteros, una vez hice también una dinámica con una venda. Ellos tenían que confiar en donde tiraba su compañero el balón. Evidentemente no los engañaban, pero tienen que confiar en sí mismos.
y salió algo muy guay también. O sea, esa batería de que te lo puedes coger, o sea, con un ejercicio de metodología, por ejemplo, o de táctica, decir, pues venga, pues a ver, hacemos esto y lo aplicamos esto. ¿Qué quiero conseguir? Pues esto. Entonces a mí la verdad que me gusta más trabajar así, en el aspecto, en el campo. Aplicarle el objetivo que le quieras trabajar y meterlo en campo. Es súper interesante porque a veces tenemos la tendencia de hacerlo más académico, digamos, Sí. o a lo mejor trabajar desde una parte más, no sé, más desde la pizarra o desde, como decías tú, en el vestuario, lo típico, ¿no? Vamos a hacer una sesión en el vestuario. Ahí los pierdes completamente. Y para mí la sensación es que los pierdes. Ya tienes que hacer algo, a ver, no te digo que no se alcance el objetivo cuando los metes en el vestuario, pero al final cuando tú metes una situación real en la que ellos se tienen que hablar, tú lo vas trabajando, y vas exponiendo, eso hace que al final en un partido de liga del fin de semana, los que no hablaban te hablan. El Atlético de San Juan también, un equipo que no ganaba. Estaba en la temporada, no les iba bien, no estaban consiguiendo resultados y no ganaban. Pues les hice una tanda de penaltis y tienen que gritar en alto. Uy, ay Dios. Perdón. Tienen que gritar en alto las razones de por qué no estaban aquí. Pues tú imagínate, vives de 13 a 14. Porque me gusta, tal. Tiraban a la puerta, o sea, con menos ganas de tal. Y digo, yo los dejé, dije, vale, vamos a hacer esta primera ronda. Salió como fatal. No marcaron, creo que marcaron un gol. Eran como 15 niños. Y dije, venga, vale, ahora en serio. Ahora vamos a hacer no sé qué, los quiero ver gritando de verdad. Bueno, empezaron a marcar penaltis, al fin de semana siguiente ganaron. Yo. Que puede ser casualidad, pero te digo que al final coger esas partes que tú dices que están fallando y hacer ejercicios enfocados a las situaciones reales, al final activa un poquito más, yo creo. Total. Eso me lo he inventado, yo no sé si es así o no. A No, nivel a ver, yo creo que investigación, ¿sabes? tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque al final si tú trabajas algo cuanto más cerca de la situación real esté, va a ser más efectivo. Entonces si eres capaz de llevar un trabajo psicológico, digamos, al campo, que es donde realmente lo van a tener que ejecutar, creo que tiene todo el sentido y está muy guay. Me gustan mucho los ejercicios que estás planteando. A lo mejor te lo copio. Cópialo. Te copio alguno. Sí. Y mira, Si no, pregúntame. Ah, sí. ¿Qué te digo? Mejor, ¿no? Copyright. Te iba a decir, ¿cómo se...? Pregúntame porque yo te digo más, digo. Ah, vale. Entonces, no se oye. No. Te iba a decir, ¿cómo se toman los chicos este tipo de ejercicios? O incluso antes del ejercicio, cuando no te conocen y llegas tú y es como, viene la psicóloga o viene, no sé, ¿cómo es ese tanteo, esa entrada? Yo será que soy mucho de menos entrenar, pero yo me vuelvo otra vez entrenadora y con los rondos de eso, venga, vamos, Hombre, tú tienes esa parte que está y guay, que el eres entrenador entrenador. así en plan. No te metas en mi trabajo. Yo me presento siempre como entrenadora y después como psicóloga, porque yo creo que enganchas un poquito más. Esa piba sabe de lo que nos está hablando. Al final es una figura que tú te estás introduciendo en el mundo del deporte en general y a nivel de pues los pibes que poco lo conocen, ¿sabes? Que poco contacto incluso tienen hasta con la figura del psicólogo sin ser deportivo, pues imagínate psicólogo deportivo, o sea, añadimos eso. Yo me presento siempre como psicóloga y luego pues ya me introduzco, pero pues además le digo a los equipos en los que he estado, me hago la interesante, en plan, he estado en el Tenerife. Mira, una cosa, un detalle solo que me gusta de lo que has dicho, porque yo a veces hacía la táctica totalmente contraria. En vez de, evidentemente no era entrenador, pero más que presentarme como alguien que sabía de fútbol, en plan, este controla, hacía todo lo contrario. Yo muchas veces me presentaba como, bueno, yo soy psicólogo, no tengo ni idea de fútbol, quiero que ustedes me enseñen, ¿sabes? Desde el otro lado absolutamente. Claro. Entonces, depende del perfil de cada uno, pero está guay porque uno se puede acercar de diferentes formas. A ti te funciona él, oye, para que vean que yo controlo de fútbol y que no sea una persona aquí que no sabe de lo que está hablando. Y luego encima los enganchas con, mira, encima te sumo otra parte, que es la parte psicológica. Claro. Sí, al final, y encima te hago un rondo, ¿sabes? Así que, o te hago una posesión de balón, pero con X cosas. Pero no se puede. Se tienen que dar 5 toques y tenemos que, pues yo qué sé, ir a la grada y decirle lo mucho que queremos a nuestros padres, por ejemplo, o agradecerles, yo qué sé. Entonces, sí, yo me he presentado siempre así, la verdad que pues, me ha funcionado para enganchar un poco más, es verdad que tal vez está el componente femenino ahí, que a lo mejor no sé si te acaban de creer o no, o te cuesta un poquito más como entrar sobre todo con pibes grandes, con niños te da igual, porque eres profe. Entonces, profe, pues de todo. ¿Cuántos son? O sea, ¿qué edad tienen los más grandes con los que has trabajado? ¿A nivel entrenadora o a nivel...? En grupo como psicóloga. 16, 17, Vale, a nivel colectivo. Juvenil, en colectivo. A nivel Vale. colectivo. Y ahí notas a lo mejor que igual no es lo mismo, ¿no?
Es que te digo, me puedo encontrar pues pibes que, pues es lo que te digo, venga, si vamos a hacer este tanda de penaltis, que no, pues al final cuando ya te ponen serio dices, no, vamos a hacer esta tanda de penaltis bien, o sea, vamos a hacerla real, porque al final, ¿quién va a perder el próximo domingo? Yo, no, tú vas a seguir. Claro. Pues, Aprovechas, ¿no? venga, Aprovecha esta actividad. vamos a trabajar. Y es verdad que como siempre he estado como en campo, pues nunca me he tenido que sentar en un vestuario, como a ver cómo es esa acogida más personal, más cercana, ¿sabes? He estado más así, más fuera. He contado pues con los entrenadores que también me echaban una mano. Les digo, pues necesito 20 balones, los quiero aquí, tal, no sé qué, nos ponemos aquí, empezamos a lanzar y así, la verdad que guay. Vale. Te lo pregunto por eso, porque a veces no se conoce la figura, o se puede conocer la figura, pero tener cierta, no sé, a lo mejor no confío mucho en que esta persona me vaya a ayudar, o sí, por eso te lo preguntaba, ¿no? Por si te has encontrado a lo mejor con gente que, sí, por favor, ven, ayúdame, quiero hacer cosas, No. o gente de, como mínimo primero voy a ver lo que hace esta persona y luego evalúo. Han sido al final propuestas desde el club, no desde el propio equipo en concreto Ajá. que haya pues solicitado esto. Por eso te digo, para mí meter la psicología, la primera sesión dentro de un vestuario, creo Ya. que le va a perpetuar más esa imagen de hechos que para ellos, porque para las personas adultas pues sabemos lo que es un psicólogo, sabemos diferenciar un poco más, pero claro, para ellos que incluso ya si incluso para el psicólogo pues llegar a ser hasta tabú, pues imagínate, ¿no? Claro, le reafirmas el estereotipo que puedan tener ellos. Total. Y mira, ¿y cuáles son las demandas que más te suelen pedir? A nivel grupal, por ejemplo, estábamos hablando de lo típico, supongo, cohesión, Sí. tema de confianza, pero eso es lo que más se repite. Sí, o a veces como que se confunde la gente, ¿no? Te dice, tengo un niño un poco disruptivo, pero eso es que son los colectivos. Claro, porque ahí ya pues son muchos factores, como tú como entrenador quieras estar gestionando esta situación, que sabes que lo vas a incluir, o sea, cómo vas a tratar a este niño pues que te está a lo mejor dinamitando un poco el grupo, ¿sabes? No podemos trabajar a nivel colectivo evidentemente sí, pues vamos a hacer cohesión y demás, vamos a ver pues todo lo que que somos capaces de aportarnos unos al otro, pero a nivel individual existe pues otras figuras como fuera del campo, en el que puedes ir a un gabinete, pues a lo mejor a intervenir, pues lo que sea, o algo más. Sí, un componente no tan psicólogo deportivo, sino Claro, otra figura, claro, ¿no? y acá estaremos hablando de otra cosa, estamos Claro. hablando de otro tipo de valoración, ¿sabes? Que podría hacerse, que yo como psicóloga te puedo decir, pues oye, pues yo creo que puedes ir, o te puedo enfocar, o te puedo orientar por aquí para que vayas a otro profesional, pero no puedo hacer eso porque rompería la dinámica de lo que estamos haciendo, ¿sabes? Claro. Que al final es a nivel grupal. Ujú. Y con cuerpos técnicos, cuando te ha tocado trabajar o hacer alguna dinámica o intervenciones, ¿qué es lo que más te sueles encontrar a nivel de cosas que te pregunten o qué cosas que busquen ellos para el equipo o no sé qué? Pues fíjate, esa parte no la había hecho yo nunca, la hice con el Atlético San Juan, con los entrenadores, de reunirme primero con ellos, eso no lo había hecho yo nunca. Y incluso les di como una batería de preguntas, buscamos un registro de chicos pues todas las semanas o cuando se acuerden, tampoco es un examen ni nada. Escríbanme lo que han hecho bien esta semana, lo que creen que debería mejorar en la parte técnica, en la parte educativa y qué creen que pueden aportar para la semana que viene, qué pueden hacer mejor. O sea, ahí ya pues te sientas a escribir. A mí me valía un montón como entrenadora cuando salía de los entrenamientos, sentarme a escribir lo que podía haber hecho mejor, Claro. que era pues, prácticamente casi todo. Sí, pero porque a veces entramos en automático, ¿no? Que es Claro, como al que final no tú te dices, paras a venga, pensar. meto esto en el GESDEP, lo subo, hago esto y esto, lo imprimo, me lo llevo y ya está. Y digo, bueno, pues que a lo mejor este rondo no es para este equipo. A lo mejor Claro. este rondo hay que hacer otro rondo. A lo mejor esta posesión no podemos hacerla porque no tienen ¿sabes? La conciencia de son estas posiciones. Hay que buscar otra manera. Al final eso también te hace a ti reflexionar como entrenador, sobre todo porque estamos hablando de eso. Pues o sea, sobre todo baja motivación, lo que más te dicen es que están súper poco motivados, que vienen y que no están conectados. Y ya luego empiezas a ver pues, que hay más factores que influyen en eso, ¿sabes? A nivel de equipo. A nivel individual también te dice que tengo un niño. Y yo, por ejemplo, de padres no me dijeron, o sea, nada, o sea, de familiares no me dijeron nada, o sea, era como un rollo muy guay en ese sentido. Sobre todo eso. Y cuando has hablado con las familias, que dijiste que antes hiciste una dinámica muy chula, ¿sueles trabajar con las familias o es algo más anecdótico? Yo le propuse al Atlético San Juan hacer una escuela de Ajá. familiares únicamente,
que fuéramos trabajando pues píldoras cada mes y medio, cada 2, pero claro, para arrancar un proyecto así hay que tener pasta el club, ¿sabes? Ya. Y para mí considero que no es el club quien se tiene que hacer cargo, sino que tiene que ser a nivel genérico, que todos los equipos tengan esa posibilidad, ¿sabes? Claro. Algo compartido por el resto del club, a lo Claro, mejor. claro, o sea, algo que sea público y que se pueda acceder y se pueda hacer, ¿sabes? A nivel, que se ha intentado, yo creo, pero bueno, Seguro, no sé, seguro no que sé sí. cómo, Es que a mí esa parte me parece súper interesante cómo ha estado. porque las familias al final son sus hijos, ¿sabes? Y tienen preocupaciones detrás, tienen, no sé, y no sé hasta qué punto les escuchamos lo suficiente, ¿sabes? Yo creo que es importante, yo me llevo una sorpresa para bien, evidentemente, porque luego ves cómo ellos mismos se sentaron, incluso lloraron a la hora de redactar lo que sus hijos pensarían, cómo se han sentido. Dices, te conectas al final, no es ir a la cantina, o ir a charlar con los otros padres, sino o ver a que tu hijo puede ser el mejor del equipo, sino es ver que estás compartiendo algo mucho más grande, ¿sabes? Que es que al final tu hijo esté cómodo y esté contento y esté tranquilo y esté feliz. Sí, sí, es como afianzar todas esas otras cosas que se Claro. trabajan que a lo mejor no se ven tan directamente, ¿no? Entonces está súper bien. ¿Te has encontrado con algún mito, alguna idea errónea relacionada con la psicología? Pero cuando has ido, que te han pedido algo, lo que me estás diciendo antes, ¿no? Es que tengo un niño, pero no sé, alguna cosa loca o alguna cosa que te haya llamado la atención de decir, No, no, la verdad que tenía suerte en ese sentido. genial, Tenía suerte. También es verdad que yo he elegido los equipos a los que ir. vale. Entonces, ya la gente que está en el propio equipo, tanto coordinadores como cuerpos técnicos que me puedan conocer, ya saben quién soy, ¿sabes? Entonces, bueno, quién soy yo, como Sonia no, sino como figura de la psicóloga Sí, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Entonces yo creo que ya, por ejemplo, Braulio siempre decía, viene la psicóloga, va a trabajar con ustedes esto, no sé qué, no sé cuánto, siempre se los ponía como en antesala, y eso también tú lo agradeces mucho, ¿sabes? Porque al final que una figura como un coordinador confíe en tu trabajo de la manera en la que lo prioriza antes de un entrenamiento, está súper bien, ¿sabes? Porque yo te estoy quitando tiempo de tu entrenamiento a ti como entrenador, que a lo mejor tienes un partido importantísimo este fin de semana, pero yo los últimos 15 minutos te los estoy cogiendo, que a lo mejor querías hacer otra cosa. Por eso tampoco me gusta encerrarlos en el vestuario, porque tú imagínate ¿sabes? La activación que tienen que tener dentro del campo para decir ahora, pues ahora te meto aquí, pues Ya, te me duermes. total. ¿Sabes? Porque, claro, yo no trabajo, los clubes en los que yo he trabajado no tienen un área específica de psicología deportiva en el que yo sepa que puedo contar con esos niños fuera del entrenamiento. Tengo que usar el propio entrenamiento. O sea, tienes que tener otras estrategias para poder captar y seguir captando esa atención durante Eso es. todo lo que te queda. Por eso la dimensión de, pues vamos a trabajar en el campo, que al final es donde estamos jugando ahora mismo. Qué bonito sería que el entrenador no lo viera como me estás quitando 15 minutos. Eso lo pienso yo. Ya, ¿Sabes? pero Que seguro que algunos lo piensan así. Sí, a mí a mí si me vienes a quitar 15 minutos de entrenamiento, me he dicho jefe. Y lo puedo entender a lo mejor, pero claro, Claro, por eso te digo. te lo iba a introducir para preguntarte cómo crees tú que debería ser la coordinación, o más que la coordinación, el papel no, el lugar del psicólogo, la psicóloga deportivo en un equipo. O sea, ¿crees que debería ser algo como intervengo a veces, o estoy en los entrenamientos, o formo parte del cuerpo técnico, o como algo más desde fuera? En base a tu experiencia, ¿cómo crees tú que sería mejor en un contexto ideal, vamos a decir? Pero en un contexto utópico, lo lógico sería que estuviera dentro del cuerpo técnico. O sea, estamos hablando de pues, que hay figuras dentro del club, y creo que la nuestra como tal tiene que estar ahí dentro, al mismo nivel, no al mismo nivel porque no vamos a estar ahí diariamente, ni haciendo los entrenamientos como tal, pero sí también vamos a estar preparando pues materiales, y tú de eso lo sabes súper bien. Entiendo que tienes que preparar materiales, tienes que prepararte la sesión, tienes que saber tener otras actividades fuera por si acaso que te sobre tiempo, te falte tiempo, pues no les guste esta, no estés enganchando bien, tienes que cambiar, y al final también es un trabajo que tú haces, ¿sabes? Definitivamente no es la hora de sesión que vas, eso no es el trabajo. No, es mucho previo, vamos, que Sí. recortar, hacer cartulinas, cosas. De todo. Es que es eso, yo sí que veo un poco a veces que estamos como fuera, ¿sabes? Como cuando vas al médico O te llaman porque hay un problema. o te llaman Te cuando hay un llaman problema. porque estoy teniendo pues este problema. Para mí tiene que ser algo como constante en el tiempo para que pueda surtir un efecto. Sí. Y para que puedan verte a ti como esa figura. Pues yo voy espontáneamente. Es verdad que muchas veces yo no puedo ir por trabajo. Claro. Entonces, si yo voy espontáneamente cada mes con un equipo de los 8 que tiene, 7, 8 que tiene,
va a costar mucho enganchar, pero bueno, por algo se empieza y al final pues tú vas introduciéndote ahí Sí. y los padres te conocen, ¿sabes? Sí. Y te preguntan cosas. Sí, exacto. Al final uno hace lo que puede con las circunstancias que tiene, los recursos que tiene también cada equipo, me imagino. Pero es verdad que qué bonito sería estar sin que tenga la necesidad de haber un problema todavía. Claro. Porque eso ya te hace que cuando exista un problema o surja alguna dificultad, ya tienes otra cosa trabajada, tienes otra relación trabajada, tienes otra vinculación, que no es lo que decías tú, ¿no? Pues de repente hay un problema y llega el Sí. psicólogo y búscate la vida, ¿no? Sobre todo a nivel preventivo, yo creo que desde 100%. siendo el fútbol en este caso, a nivel individual, y el deporte a nivel general, un factor súper protector, dentro del mismo deporte se pueden trabajar muchísimas cosas con los niños, porque estamos hablando que son edades en las que puedes trabajar muchas cosas, amistad, prevención, buenos hábitos, de todo puedes trabajar un montón de cosas, ¿sabes? Entonces creo que es un entorno que presta mucho a poder hacer muchas cosas, pero que se centra mucho en el fútbol, evidentemente, pero porque no tienes más tiempo. Ujú. Es como o entrenas No te da para. o Sí, no, sí, o no sí, te sí. da para poder entrenar. Y yo entiendo a los entrenadores. Por eso te decía, a lo mejor a mí me vienes a quedar 15 minutos en el entrenamiento y también, a lo mejor Es también... que tú también eres entrenadora, Claro, a entonces lo ves las dos mejor partes, tienes las dos me visiones. mosquea. Y según que psicólogo venga, también me mosquea más. Me imagino. Pero mira, está guay también lo que estás diciendo y un poco lo que estamos hablando, porque nosotros que trabajamos en esto lo podemos ver como algo relativamente obvio o normal, pero sí me he encontrado con muchas personas, a lo mejor del mundo del fútbol, no profesionales, sino aficionados, que como que no acaban de ver la importancia, o ni siquiera la importancia, sino el qué hace, ¿sabes? Más allá de que me parezca más o menos importante, es como, vale, pero ¿y qué hace un psicólogo o una psicóloga en un equipo? ¿Qué puede aportar? ¿Qué trabaja? ¿No? Entonces, cosas que nosotros damos por sentadas, igual es interesante poder comunicarlas para que la gente también las entienda, las conozca y eso quizás haga que se puedan demandar más, ¿sabes? Porque igual los cuerpos técnicos o los clubes o lo que sea, pues lo pueden hacer en cierta medida, pero si hay una sociedad que empuja en esa dirección, seguramente será más probable. Ignoras la cantidad de padres y madres que tienen muchísimas preguntas. Me imagino. ¿Y qué pasa si me dice esto? ¿Cómo puedo hacer mejor esto? Pero no los podemos escuchar Ujú. porque no hay tiempo, porque no hay recursos. Estamos hablando de que son personas que están 2 veces a la semana con pre-Benjamín y Benjamín. Bueno, no sé si hay pre-Benjamines Benjamines que entrenan 3 veces, pero normalmente suelen ser 2 veces a la semana. 2 horas en un campo, que estás ahí, que puedes aprovechar esas 2 horas para estar en un sitio, en una sala con esa gente, aportándoles algo diferente, Ujú. y luego están un sábado o un domingo a las 7 de la mañana en un campo de fútbol. Estamos hablando de personas que están prácticamente ahí, metidas, que están en el club metidas, que están ahí, bueno, pues que están, y que puedes aprovechar mucho tiempo con ellos, pero bueno. Estamos en ese camino. Sí, Espero que sí. estamos metiendo ahí poquito a poco la pata. ¿Qué prefieres, ser entrenadora o psicóloga? Ser psicóloga, Sí. sí. Pero también puedo hacer lo otro. Sí, ¿No me ves? bueno, Ven, a ver. lo sé. Estás haciendo una dinámica y te pones a hacer ronditos, así que suma las dos cosas. No, a ver, me lo pasé muy bien como entrenadora, a veces lo echo mucho de menos, sobre todo más por el trato con los niños, ¿sabes? Y porque te lo pasaba súper bien, pero yo no puedo ahora mismo plantearme esa opción Ujú. de entrenar. Por el tema profesional, Sí, entiendo. por el tema Por profesional. el tiempo y por la El vida. tiempo y porque también no solamente está la hora y media de entrenamiento. Claro. Hablamos de que también tienes que estar preparando de antes. Y los fines de semana, bueno, tampoco es un esfuerzo el tema de los fines de semana porque uno estás ahí, ya está, te levantas y ya estás y vas. Pero sí es verdad que al final a nivel profesional pues es Sí, complicado. tienes que restarle a otras cosas. Al Sí. final sé de lo que estamos hablando. Y tampoco compensa mucho Sí, dejar sí, una cosa por sí. otra. Yo te lo estaba preguntando casi que más en un mundo ideal, de decir, oye, pues Claro. si no tuvieras que preocuparte por la parte, digamos, económica o laboral, ¿qué Pues es las lo dos que cosas serían las dos cosas. sería lo mejor en realidad? Bueno, Sonia, pues ya estamos acabando. Vamos a pasar ahora a una sección que se llama Pases Clave. Me encantaría que suene una música o algo, chicos, por favor. Ojalá, Tin, 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 cuando tin. tengamos derechos, ¿Quieres que te pondremos diga? pases clave. Vale. Esta es la parte que yo sigo teniendo de recortar y de todo eso que estábamos hablando de cuando los psicólogos creamos materiales y cosas así. Y bueno, esto es una media analogía que me inventé, que es como, bueno, pues en el fútbol se dan pases clave en el campo, ¿no? Que es un pase que un jugador le da a otro para que ese otro lo convierta en algo más. Y bueno, tú sabes como yo que a veces los psicólogos trabajamos con herramientas, con habilidades, con cosas Me encanta. que hacen que el otro haga algo con eso que le hemos dado, ¿no? Entonces,
digamos que son pases del fútbol real, digamos, pero detrás de la tarjetita hay una pregunta, que es, digamos, el pase que yo te voy a dar a ti, para que tú hagas con esa pregunta lo que quieras. Vale. En principio responderla, pero ya después que tú hagas lo que quieras con esa reflexión. Así que Entiendo que tienes estas ya que... están- Hay dos que ya, exacto, que ya eligieron los dos primeros invitados, que te sirve más o menos para saber un poco por dónde pueden ir. Pero el resto, pues mira, pues no sé, jugada ensayada, el segundo palo, cambio de juego, no sé qué es lo que más te representa o te llama la atención. Que poco supersticiosos son, venga, yo quiero esta, al segundo palo. ¿Por qué? Pues te digo, por la superstición, 7. Superstición con el 7. Claro, número mágico. ¿En serio? Sí. Ay, pues no entiendo yo de supersticiones, no lo Bueno, sabía. no pasa nada, no se puede entender de todo siempre. No. Pero bueno, no la elijas. Ah, No, o la elígela como quieras. pero la eliges tú. No, yo no, la eliges tú. ¿Y por, Tienes esa, que y elegir por qué tú esa una. no? ¿Me lo acabas de decir tú? Que sí, que esa sí. Ah, que quieres Que esa. quiero esa, sí, Ahora te sí. entendí lo contrario. Ah, no, vale, no, vale. sí, sí, Ah, claro. pues entonces sí, cógela, claro. Espera, que no me puedo mover mucho, me han dicho. Cógela y deja la chincheta ahí puesta. Es. De repente tuvimos un diálogo súper de besugo. Total. La leo. Sí, por favor, porque Esta es no, para ti, yo no a sé ti, qué ¿no? poner. No, no, eso es para ti. Eso es para que tú te la leas a ti misma y te la respondas. ¿Qué pequeña acción podrías repetir más a menudo porque sabes que te hace bien? Yo creo que lo que estábamos hablando antes de parar un poco y decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué me está faltando? ¿En qué puedo poner más atención? ¿En qué puedo quitar la otra? ¿Vale? Y yo creo que al final esos momentos con uno mismo, es que es lo que nos pasa a todos, yo creo que estamos muy cansados cuando llegamos a casa de trabajar, con muchísimas cosas en la cabeza, que se toca poner pues, lavadoras, hacer la compra, el perro, no sé qué, no sé cuánto, y es muy cliché, pero es que no nos queda tiempo. Ujú. Y entonces a lo mejor yo digo, "Ay, tengo que ir al gimnasio", pero digo, no, me voy a ir a ver atardecer al Socorro y me pongo a pensar allí un rato y bueno, el gimnasio pues puede esperar. Pues, mi cuerpo de fitness sí. puede esperar un día más. Exacto, porque a lo No, mejor se lo estás dedicando de otra claro, manera. es que al final hay gente que, yo es una cosa que digo, el sacrificio con el gimnasio, que lo entiendo perfectamente porque me parece un sitio como súper sano donde estar también, evidentemente, ¿no? Tiene, Sí. lógico. Pero creo que también a veces hacer cosas que tú digas, es que me apetece irme de compras, no me apetece irme al gimnasio. Claro. Y saltártelo siendo consciente que mañana vas a ir al gimnasio, es decir, que esa rutina no la vas a perder. Me parece como algo súper necesario. Es que el gimnasio Y- para algunas personas sí que es eso de me apetece ir, Claro. pero para otras no, y es como un sufrimiento. Que Claro, dices tú, ¿qué necesidad incluso para, tienes? para los que nos apetece ir también es una presión, porque decir, no he ido hoy, Ya. ¿qué hago? Y nada, esa es mi pequeña reflexión sobre el gimnasio. Pues me gusta que casi el cierre del programa sea prácticamente el principio, porque tiene un poco que ver con lo que decías antes, ¿no? No solamente con el trabajo, sino en general, de pararnos un poquito, ¿no? Y de Sí. tomarnos un tiempo para pensar en nuestras cosas y tomar decisiones o simplemente hacer otras cosas diferentes. Así que genial, me gusta mucho. Lo casi último que me queda es hablarle al micro primero, que si no Pablo se enfada. Y lo siguiente es entregarte un regalo, Ahí, que a lo mejor te suena... ¿qué chicas A lo son mejor te esas? suenan las chicas del cartel. Son maravillosas, la verdad. ¿Verdad ¿Eso que sí lo sí? hago que hace ruido? No importa, ábrelo ya. Pablo maneja. Wow, Es un regalito para ti. me encanta. ¿Hola? Qué guapo, tío. Que no te la esperabas. A ver, Total. está bonita. Está súper bonita. Invitada número 3. Pues tenemos que hacer un partido de fútbol ahora, los que estemos aquí dentro. Verás, Solo somos cuatro, pero un 2 para 2. verás. Qué Oye, guapo, qué cuando, guay. cuando vayamos sacando más camisetas, de hecho un amigo me lo dijo, me dice, estaría guapo que cuando acaben el podcast hagan un partido. Y yo, Está sería muy increíble. guapo, total. Estaría guapo. Total, y luego, pues, postpartido. Puedes hacer publicidad de Eh, Santa Cruz si quieres también. No, ¿sabes qué? Mi logo de psicología, antes tengo una camisa que también era así. ¿En serio? SC. Sí. Pues Así mira, que pues muchas gracias, lo amigo. pensamos sin pensarlo. ya lo sabía, di la verdad. Oye, Sonia, pues ahora sí que Ha sido un ya placer. hemos terminado. Me ha encantado tenerte aquí. Me ha gustado mucho hablar contigo, que me explicaras toda tu vivencia, saber cosas que no sabía y que me explicaras tantas cosas de psicología que
La verdad que me ha gustado mucho la forma en la que lo haces, la forma en la que lo explicas. Me has dado un montón de ideas que voy a utilizar. Así Por que supuesto. nada, agradecerte mucho que hayas estado aquí. No sé si quieres añadir tú algo más. No, gracias a ti, porque al final sin personas como tú que siguen como creyendo en esa parte más narrativa, que es muy redundante lo que decir, la palabra entre tú y yo creo que es la palabra más redundante que hay, pero creo que sin esa parte no podremos construir ni contar historias ni visibilizar historias, que yo creo que al final para la gente por muy pequeñitas que sean o por muy insignificantes que seamos dentro del contexto Tenerife, Canarias, pues España, pues al final son historias que yo que sé, que pues, entiendo que merecen la pena contar, ¿sabes? Hablo de mí, hablo de cualquier persona que se vaya a sentar aquí, seguro que va a aportar muchísimas cosas y cosas positivas, y a ti también, Un montón, como un oyente. montón. Me encanta a mí la narrativa y lo de las historias, me encanta, me encanta. No, me lleva a tantas cosas que hemos estudiado y que hemos Sí. trabajado, ¿verdad? Sí, Bueno, pues muchas gracias, Sonia. A ti. Muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes también agradecerles por estar aquí escuchando y viéndonos. Nos vemos pronto. No se olviden de que lo importante en la vida surge siempre de relacionarse. Chao.